Bienvenidos nuevamente a Convergencia Global, un espacio donde estamos compartiendo con nuestras audiencias para difundir el conocimiento, las buenas prácticas, propuestas e investigaciones que exponen resultados para ser implementados en procura de una mejor calidad de vida. Y aquí quiero agradecer también el programa de hoy, la participación y la ayuda que nos ha proporcionado la señora Cristina Rojas Rodríguez, el haber podido contactar a el invitado del día de hoy. Asimismo, por medio de Convergencia Global se promocionan las alianzas entre personas y empresas en diversas latitudes. Y la situación de gobernabilidad en la actualidad atraviesa una gran crisis que afecta a la ciudadanía, lesiona a la democracia, las instituciones, la confianza, la credibilidad, la reputación y crea caos. Esta situación ha sido analizada por nuestro invitado de hoy, el doctor Julio Sergio Ramírez, colombiano, ingeniero civil, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, máster en Administración Pública, doctor en Economía, Política y Gobierno, de la Universidad de Harvard y máster en Administración de Empresas, graduado de INCAE, donde es profesor emérito, docente, asesor internacional, conferencista, investigador y escritor. Hoy vamos a comentar sobre su libro El maldito nuevo orden mundial, producto de investigación, experiencia, y don Julio hace un análisis y propuesta. Doctor Julio, bienvenido a Convergencia Global con Otto Chinchilla. Muchas gracias, don Otto. Es para mí muy grato estar acá. Y bien, en realidad el tema del libro está orientado a responder dos preguntas que desde principios de este siglo me empezaron a preocupar mucho. Primero, era muy obvio ya desde entonces que se estaba produciendo un deterioro importante en el orden político en los países democráticos, que las democracias no estaban funcionando bien, y no solo eso, sino cada vez estaban funcionando peor, no solo en América Latina, sino también en muchos países desarrollados. O sea, había un deterioro generalizado de la democracia como forma de gobierno en términos de su capacidad de producir bienestar colectivo en condiciones de paz y estabilidad y crecimiento. Ahora, ese deterioro, la pregunta era, bueno, ¿qué está causando ese deterioro? ¿Por qué se están dañando tanto las democracias? Y a lo largo de este siglo ha sido muy notable. En estos 25 años casi que llevamos de este siglo XXI, ha sido muy notable el deterioro de la calidad de los gobiernos democráticos. Y entonces quería examinar, bueno, ¿qué estará produciendo eso? Y segundo, bueno, ¿qué podemos hacer para, entendiendo las causas, pues tratar de enfrentarlas? Bien, al examinar el problema del deterioro, después de revisar a fondo la evidencia disponible, encontré varias causas que quiero mencionar brevemente. Y primero quiero indicar que, por ejemplo, las propuestas que yo hago, en la segunda parte de la conferencia va a tener dos partes, una las causas y otra las propuestas. Las propuestas que yo hago para enfrentar el deterioro de la democracia no habrían sido factibles de implementar hace 20 años. Lo que presento aquí bajo el nombre de Democracia 2.0, si a principios del siglo o en el siglo pasado hubiera hecho esas propuestas, me hubiesen dicho con toda razón que no tenía sentido, que eso no se podía hacer. Bien, y vamos a ver por qué cuando veamos las propuestas. Ahora, el libro se llama El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0.
¿Por qué se llama maldito nuevo orden mundial? Bueno, porque si se siguen deteriorando las democracias, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, la de Costa Rica se ha deteriorado bastante, y hay otras que se han deteriorado mucho más, las opciones que quedarían, si la democracia falla, si hay un colapso democrático, servirían dos tipos de gobiernos autocráticos: la autocracia tecnológica y la autocracia populista. La tecnológica es la que está siendo impulsada bajo el nombre del nuevo orden mundial, y ese sería el que yo llamo maldito nuevo orden mundial, donde China es el ejemplo, el perfecto ejemplo en el día de hoy. La autocracia populista es la que está siendo impulsada por el neomarxismo y genera lo que llamaríamos incluso el maldito nuevo desorden mundial, donde Venezuela es uno de los ejemplos más notables. Y entonces mi propuesta de la democracia 2.0 podría ser una alternativa para evitar ese maldito nuevo orden autocrático, sea este de orden tecnológico o populista. Entonces, en la primera parte voy a examinar el deterioro, o a mencionar muy brevemente el deterioro de los gobiernos democráticos, porque esto es conocido por todos. O sea, ha habido cuando examina uno, por ejemplo, las estadísticas de Latinobarómetro o de Eurobarómetro, es muy obvio que hay un descontento creciente y generalizado con la forma de gobierno democrático en prácticamente todos los países a lo largo de este siglo. Y con frecuencia los votantes están votando por el menos malo. Incluso acá en Costa Rica hubo hace unos años un partido, un candidato que hizo campaña definiéndose como el menos malo. O sea, ha llegado hasta ese punto. Y las campañas políticas actuales son un lodazal, son una serie de ataques de toda índole. En realidad no está tanto cada candidato tratando de promover su candidatura como de demostrar lo inadecuado, lo dañino, lo perverso, lo incompetente que es su competidor. Incluso si uno lo ve en las elecciones de Estados Unidos, el deterioro en el clima electoral ha sido tremendo en las últimas 3, 4 elecciones. Son como lucha en medio del lodo de un par de gladiadores, donde casi que cualquier cosa vale. Y eso está pasando en muchos países. Entonces, mucho de esto ocurre, y vamos a ver también, en parte, la apuesta que hay en cada elección presidencial, por ejemplo, es excesiva. En cada elección se juega muchísimo, mucho presupuesto estatal, que está creciendo mucho, y gran cantidad de beneficios, políticas públicas, etcétera. O sea, es un partido donde nos jugamos el todo por el todo, lo cual tiende a hacerlo cada vez más violento, cada vez más sucio, cada vez más cuestionado, cada vez más desagradable para mucha gente. Muchas personas no quieren entrar en política electoral, aunque podrían desempeñar cargos con mucha competencia, llegar a la presidencia, ministerios y demás, pero prefieren no hacerlo y quedarse en el ejercicio de su profesión privada, en su empresa, eh, y no pasar a la acción política por el lodazal. O sea, hay un fuerte deterioro del régimen, de la forma de gobierno democrática, muy notable en este último cuarto de siglo. Ya venía de atrás, pero ha sido notable en este primer cuarto de siglo. Entonces, estamos con un grave y creciente deterioro de la democracia. Ahora, la pregunta es, bueno, ese grave y creciente deterioro de la democracia, ¿qué lo explica? ¿Qué explica eso, que estemos con ese deterioro tan severo? Bueno, voy a compartirles pantalla para mirar algunos puntitos que pueden ser de utilidad para todos. Vamos a ver. Vamos acá. Muy bien. Entonces vamos a pasar acá. No sé espero que se vea la lámina. Dice grave y creciente deterioro de la democracia. Bien. Entonces,
vamos a examinar, ya dijimos, se está dañando mucho y los últimos 20, 25 años lo vemos y vamos a empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son las causas? Y vamos a presentar 4 grupos de causas o 4 factores causales importantes. ¿Cuál es el primer, cuál sería el primer factor causal? Aquí no me están avanzando esto, esperen un momentito. ¿Qué pasó acá? Uy, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor, la estamos viendo. De deterioro de la democracia. Lo que veo es que no se quiere. Vamos a ver si con esto se mueve. Allá. Bueno, el Ahí. primer factor que deteriora la democracia es que nuestras sociedades son cada vez más complejas. Y esa complejidad es creciente casi que a un ritmo exponencial. ¿A raíz de qué? Básicamente del enorme crecimiento tecnológico que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, y la cada vez mayor aparición de más sectores, de más formas de producción, de más formas de interacción en la sociedad. Entonces tenemos, antes, pensemos hace 100, 200 años, cuando los países no estaban en guerra, ¿qué tan compleja era la tarea de gobernar uno de los países hace 200 años, hace 100 años? Era en realidad muy sencilla. Era, ¿y qué teníamos como sistema de gobierno? Bueno, un presidente, un gabinete, una Corte Suprema, un Congreso, una serie de alcaldes, etcétera, y incluso había en Colombia, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando no estaban en guerra, los presidentes se aburrían en su oficio y tenían, por ejemplo, que dedicarse a escribir. Y muchos de ellos fueron escritores, porque ¿no? Era gente educada que quería encontrar algo que hacer. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 100, 200 años, especialmente en los últimos 50 o 20 años? El volumen y variedad de vehículos, como si pensáramos en una intersección de calles que fuera el lugar donde tenemos que coordinar todo, el número de participantes que está entrando en la acción política es enorme, particularmente a raíz del crecimiento del Internet, el desarrollo del Internet, ahora la inteligencia artificial y el crecimiento de todo tipo de actividades productivas y de investigación y de comunicaciones por Internet. Entonces, a raíz, por ejemplo, a raíz de la aplicación de la inteligencia artificial, habrá una hecatombe en el mercado de trabajo en los próximos 5 a 10 años. Ese es un problema que va a venir encima. ¿Qué debe hacerse? No se está haciendo mucho y vamos a tener ese problema grandísimo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, entonces con el proceso decisorio gubernamental en los últimos 200 años? Si ustedes examinan, seguimos con un proceso fuertemente concentrado en una cúpula muy cerrada. Un presidente, un gabinete de gobierno, un congreso, una corte suprema, un alcalde, etcétera, con algunas ayudas generalmente de índole secundaria y gran parte, y ustedes lo habrán notado, es cada vez más notorio que una gran parte de las decisiones gubernamentales que nos afectan a todos son tomadas por personas no calificadas para ellos. Para ello, pues es imposible tener toda la calificación ante la complejidad que hay. Eso significa que necesitamos procesos decisorios mucho más sofisticados, con mayores niveles de participación calificada, que involucren a más participantes, más conocimiento especializado, más información veraz y actualizada y más desagregación en cada asunto. Y todo esto sin incrementar el tamaño del Estado, porque si crecemos mucho el tamaño del Estado, no vamos a tener recursos para poder hacer la producción real. Entonces, hay problemas complejos como el de salud pública y los arreglos de pandemias del COVID. Otro, el presupuesto público es de una complejidad cada vez más creciente y está siendo muy mal manejado. La regulación de Internet es algo novedoso, es algo creciente y está por la libre en este momento. Las plataformas electrónicas para ofrecer servicios tipo taxi, por ejemplo, no están siendo manejadas. Hace 30, 40 años no había, ahora están y están creando problemas muy severos. Eh, Perdón.
El régimen pensional, las pensiones se están volviendo un problema cada vez mayor y van a ir tomando una porción muy creciente del gasto público y del presupuesto. La inteligencia artificial es algo que antes no existía y no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Y, por ejemplo, y aún sigue una persistencia de la pobreza en entornos democráticos donde debería haberse atendido, lo que significa que no tenemos procesos adecuados, decisorios adecuados para movilizar los recursos y examinar las opciones para reducir la pobreza en libertad sin destruir la economía. Entonces, en síntesis, el problema de la complejidad para gobernar nuestras sociedades son cada vez más complejas y por tanto más difíciles de gobernar para el bienestar de todos, pues tenemos una mayor variedad de actores, de formas de interactuar, de tipos de recursos, de formas de organización de las empresas, de formas de organización de las colectividades, de impacto favorable y desfavorable de las actividades humanas sobre la naturaleza, de formas de crear riqueza y destruirla, de formas de ayudar al ser humano y de hacerle daño, de formas de acumular poder económico y poder político, de conflictos de intereses, de tecnologías de producción, etcétera. Tenemos una gran complejidad. Esa complejidad no puede ser atendida apropiadamente por los procesos de toma de decisiones actuales como lo muestran, o sea, no están dando la capacidad de generar el bienestar colectivo, porque tienen una arquitectura decisional muy rudimentaria, como mencionaremos muy brevemente adelante. Entonces, primer factor del deterioro, la tarea es enormemente compleja. Vamos al segundo problema del deterioro, concentración del poder y la desigualdad de recursos para la acción política. Cada vez hay un incremento mayor de la apuesta en procesos electorales porque hay cada vez un botín económico a raíz del resultado electoral en manos del gobierno que lo persiguen muchísimos. La corrupción en procesos electorales tiende a crecer por esta concentración fuente del poder político y del poder económico. Se ha incrementado el poder de entidades estatales y de empresas grandes sobre el individuo común y corriente y el ejemplo de COVID-19 es una ilustración terrible de ello. Los checks and balances que hablan del sistema democrático pueden ser insuficientes cuando hay lo que se denomina captura del Estado y tanto checks como balances están en manos de una misma coalición política. Hay un creciente riesgo de abuso de poder en condiciones de emergencia, como lo hemos visto. Hay un incremento de lo que se llama el problema de agencia en las decisiones gubernamentales. Se ha generado un grave desbalance de recursos para la acción política, lo que hace que los mecanismos democráticos no produzcan decisiones ligadas al bienestar colectivo, sino con un peso enorme de los sectores más poderosos y además hay una concentración del poder estatal como respuesta a nuevas necesidades de regulación y tenemos entonces un deterioro de la democracia por debilitamiento de las garantías democráticas a causa de la concentración del poder económico primero y luego político. Y el económico es causado por el desarrollo tecnológico que tenemos. Entonces, ese es el segundo elemento del problema. El primero era crecimiento de la complejidad de la sociedad, ahora crecimiento de la concentración de poder. Vamos al siguiente elemento, el problema de la toma de decisiones. Cuando uno piensa en una decisión excelente para una colectividad, debe tener ciertos requisitos. Aquí pongo 7 requisitos, los primeros 2 son los más importantes y aparecen otros. La decisión debe tener suficiente calidad de manera que pueda proveer, que sea la mejor opción para producir bienestar colectivo dentro de las opciones existentes. Segundo, que tenga legitimidad tanto jurídica como política. La jurídica es que sea hecha de acuerdo al proceso que está establecido para esa decisión y la política es que tenga suficiente apoyo para que se pueda llevar a cabo. Esos son los 2 elementos principales de la arquitectura decisional en la toma de decisiones colectivas. Además, hay otros 5 factores que no voy a detallar: oportunidad, coherencia, desarrollo, costo del proceso y confidencialidad. Ahora, para lograr alta calidad, si yo quiero producir alta calidad, ¿qué criterios deben guiar el proceso para lograr alta calidad en las decisiones? Que el grupo que toma decisiones, que el proceso decisorio incorpora suficiente conocimiento experto, suficiente información de intereses y perspectivas legítimas y diferentes de la sociedad, información veraz, actualizada, completa y debate sustantivo, participado e ilustrado. Cuando uno ve los procesos como el proceso presupuestario y otros procesos importantes de toma de decisiones en la actualidad,
no llenan estos requisitos suficiente conocimiento experto, información de intereses y perspectivas, información veraz, actualizada y completa y debate sustantivo. No lo llenan y por tanto su calidad es muy limitada. En el libro hablo en detalle de esto. Y luego, el de la legitimidad, ¿qué criterios deben guiar el proceso para que alcance ese proceso decisorio gubernamental alta legitimidad de las decisiones? Primero, que logre la legitimidad jurídica, que es que tenga la potestad formal. Segundo, que defienda los intereses legítimos, que esto le va a ayudar a que esos grupos interesados en esto tengan, lo respalden y lo apoyen. Tercero, que se le dé a los sectores sociales o a los actores sociales participación en la toma de decisión, según sea eso importante, para que entiendan la decisión y para que estén dispuestos a apoyarla. Y finalmente, que haya un alto cumplimiento de las reglas del proceso. Cuando examinamos las decisiones concretas de hoy en día y vemos, por ejemplo, qué pasó con el COVID-19 o qué pasa con todos los años con el presupuesto público, vemos que sí está la potestad formal, pero no hay suficiente defensa de intereses legítimos, no hay participación de los sectores según su papel clave en la ejecución y finalmente las reglas del proceso se juntan y al final se hacen decisiones muy a la carrera porque el tiempo se está agotando. Entonces, los actuales procesos de toma de decisiones en las democracias 1.0, en la gran mayoría de los casos, especialmente en las decisiones más importantes y complejas, no cumplen los requisitos de excelencia de la decisión, que son calidad, legitimidad, oportunidad, coherencia, desarrollo del liderazgo y costo del proceso. Son procesos decisorios muy rudimentarios, muy agregados, con poco discernimiento calificado, con poco debate participativo e ilustrado, con baja legitimidad, tanto jurídica como política, con muchas decisiones inoportunas, con muchas decisiones contradictorias y poco coherentes entre sí, y con poca atención al desarrollo de los líderes futuros y a los costos de los procesos. Ese es el tercer grupo de factores. Tenemos crecimiento de la complejidad, de la concentración del poder, arquitectura decisional rudimentaria y finalmente el problema de la motivación en la acción política. Voy a hacerlo muy brevemente, no voy a entrar en estos detalles, el libro tiene mucho, pero voy a mencionar algunas conclusiones que hay. En el funcionamiento actual en la democracia 1.0, en la mayoría de los casos, no en la totalidad, pero en una mayoría significativa de los casos, actúan los siguientes incentivos perversos. En los casos de gobernantes y políticos, una tremenda ambición del poder que es la que le lleva a la gran mayoría a su acción política y no el bienestar colectivo. Segundo, en el caso de funcionarios públicos de carrera, la seguridad en el empleo con poca exigencia es lo que les da los incentivos principales y no el servicio público. Algunos que sí, pero la mayoría están por seguridad en el empleo y poca exigencia en su tarea. Y en el caso de los ciudadanos, son muy apáticos, no van a votar o votan en cualquier forma y tienen una apatía, no influyen, no tratan de influir en la práctica porque hay una imposibilidad práctica de influir en la toma de decisiones por los ciudadanos porque no existen los mecanismos ordenados para una participación eficaz, ilustrada y competente de los ciudadanos. Estos incentivos, entonces tenemos gobernantes que persiguen el poder y los beneficios del poder. Funcionarios públicos que persiguen la seguridad en el empleo con poca exigencia y un desempeño mediocre. Y ciudadanos apáticos que no pueden, y cuando han tratado de influir, no pueden y entonces participan muy poco, muy ocasionalmente, de una forma muy limitada en la política, cuando deberían tener mucha mayor participación. Ese conjunto es el que nos da los incentivos perversos que eviten que se logre el propósito fundamental de la democracia, que es impulsar el bienestar colectivo a través de la vocación de servicio público en las tareas de gobernantes y funcionarios y la participación activa y ilustrada y voluntaria de los ciudadanos. Y entonces para eso aparece la democracia 2.0. Entonces, ¿por qué se nos ha dañado la democracia? Porque la sociedad es cada vez más compleja y
esto no los podemos resolver con los procesos que tenemos. Segundo, porque hay una enorme concentración del poder que deteriora el proceso democrático a favor de los más poderosos. Tercero, porque nuestro proceso democrático es muy rudimentario para atender todos estos asuntos. Y cuarto, porque están funcionando una serie de incentivos perversos hoy en día y todo esto lleva al grave y creciente deterioro de la democracia. Bien, entonces ahora vamos a plantear los rasgos iniciales de la democracia 2.0. Aquí tenemos los 4 factores que están incidiendo en el deterioro de la democracia. La complejidad de la sociedad que crece mucho, el poder político y económico que se está concentrando enormemente y la tendencia es brutal, la arquitectura decisional muy rudimentaria, terriblemente rudimentaria, es decimonónica, es del siglo XVIII, XIX, y sistemas de incentivos muy perversos para gobernantes, para funcionarios públicos y para ciudadanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propone la democracia 2.0? Entonces, las propuestas van a enfrentar el crecimiento de la complejidad, enfrentar el crecimiento de la concentración del poder, de crear una arquitectura decisional desarrollada y desarrollar sistemas de incentivos para el bienestar común. Veamos. Para enfrentar el crecimiento de la sociedad, la democracia 2.0 propone requisitos de idoneidad de los gobernantes para gobernar. Si usted va a ser ministro de Hacienda, no va a hacerlo porque sea ciudadano y no criminal y el presidente lo escogió. No, va a tener que hacer unas pruebas antes para calificarse para ser ministro de Hacienda o para ser alcalde de una ciudad o para ser presidente de la República. Va a haber requisitos de idoneidad para poder gobernar y se van a exigir en todos los niveles de la administración pública. Además, se va a pedir idoneidad de los electores para elegir, lo cual se espera lograr en el término de una generación con cambios muy fuertes en la educación cívica desde la escuela primaria, secundaria y universitaria. Y hay unas propuestas de enfatizar de que al terminar la secundaria, todo graduado de secundaria ya tenga una educación cívica una educación cívica y unos valores ciudadanos que le permitan participar ilustradamente y ordenadamente en los asuntos públicos y esté interesado y calificado para hacerlo y haya medios más adelante que le permitan hacerlo. Entonces, queremos es un nuevo ciudadano. No, la educación cívica del futuro no se va a parecer en nada a la que hemos tenido en el pasado. Probablemente va a llevar un 10% del tiempo del currículo de primaria y secundaria y tal vez algo similar en universidades. Va a ser sería muy fuerte, porque sin ciudadanos calificados no podemos tener una democracia verdadera en esta tremenda complejidad que estamos enfrentando todos. Entonces, enfrentamos el crecimiento de la complejidad de la sociedad con 2 instrumentos principales. Requisitos de idoneidad de los gobernantes para gobernar, eso requiere reformas constitucionales, indudablemente. Idoneidad de los electores para elegir requiere educación cívica, la cual no necesariamente requiere reformas constitucionales, pero sí reformas administrativas muy grandes e impresionantes en todo el sistema educativo, principalmente en el público, pero requisitos que se trasladarían al sector educativo privado también. Para el crecimiento de la concentración del poder, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Se va a hacer una reforma muy fuerte en el Estado, con especialización y descentralización de tareas y desconcentración del poder político, que como ven en el diagrama, ayuda a enfrentar el crecimiento de la concentración del poder, porque lo va a desconcentrar e impacta el problema de la complejidad, porque, por ejemplo, veamos una ilustración de cómo esa desconcentración ayuda a reducir la complejidad. Digamos las escuelas públicas. ¿Quién nombra actualmente las escuelas públicas en el país? En la mayoría de los casos, los miles de maestros son nombrados, los directores de las escuelas y también los maestros, los directores por lo menos, son nombrados por una entidad del Ministerio de Educación. ¿Quién debería nombrar a los maestros de las escuelas públicas? La Junta de Padres de Familia de esa escuela, que es la que conoce lo que pasa. Si no es suficientemente calificada para la selección, se le puede dar apoyo para que quede calificada y tiene la motivación para mantener el nivel
un alto nivel. Entonces, si trasladamos la decisión del nombramiento del director y de los profesores del ministerio a cada junta de padres de familia y le damos desarrollo a la junta de padres de familia para que pueda hacer la tarea, desconcentramos el poder de lo que eran decisiones complejísimas a nivel de 30, 40, 50, 100.000 escuelas. Es una decisión al nivel de una escuela por cada junta. Y entonces eso nos ayuda a manejar con mucha mayor eficacia, con mucho mayor costo, con mejoras increíbles la calidad de la educación en las escuelas. Esta es una ilustración. Bien. Entonces queremos especializar, descentralizar y desconcentrar las instituciones, el poder político, para repartirlo, para controlarlo, para tenerlo más que la ciudadanía se pueda repartir, se pueda controlar y se pueda coordinar. Bien. Luego, y las entidades públicas estarían mucho más a cargo de regulación y de promoción, no de producción. La producción sería a cargo de entidades privadas, con o sin fines de lucro, dependiendo del ordenamiento legal en cada caso, pero las entidades públicas estarían en la tarea de gobernar. Gobernar es regular y promover, no es producir. Producir le toca a las entidades privadas de la sociedad civil, como empresas y organizaciones sin fines de lucro, organizaciones profesionales, etcétera. Bien, entonces con estas dos reformas de la democracia 2.0 impactamos el crecimiento de la concentración de poder y distribuimos mucho el poder y también impactamos en el efecto de crecimiento de la complejidad de la sociedad para poder atender mejor esos asuntos. Luego, ¿qué vamos a hacer para la arquitectura decisional rudimentaria? Pues desarrollarla. Y en esto hay gran cantidad, o sea, el conocimiento en el tema de la arquitectura decisional desarrollada es universal, hay por todas partes. Y esta sería una fase transversal. Habría que empezar a hacer en la reforma estatal, gradualmente, por etapas, cambios en las entidades públicas y en los medios, en los medios en los procesos decisorios para incrementar medios ordenados de participación ciudadana, voluntaria, calificada, estable, de largo plazo en los procesos decisorios de esas entidades y en muchas de las actividades de esas entidades. Y hay suficientes personas en los países democráticos con interés y deseo de participar en la toma de decisiones y en las acciones de bienestar colectivo de la comunidad, pero no tienen los medios para hacerlos. Por eso esa arquitectura decisional va a requerir un trabajo grande que se puede ir haciendo por fases, empezando a nivel de gobiernos municipales, luego regionales y finalmente nacionales. Y se va a ir aprendiendo mucho y se va a ir vinculando mucho a la ciudadanía al ejercicio de la misma. Y para los sistemas de incentivo para el bienestar colectivo también hay cantidad de conocimiento en la literatura y en la experiencia de muy diversos tipos de organizaciones para cambiar el contexto en el cual operan gobernantes, funcionarios y ciudadanos y generar una fuerte vocación o seleccionar a los gobernantes entre los que tienen fuerte vocación de servicio público, lo mismo entre los funcionarios gubernamentales y que los ciudadanos sientan motivados porque tienen posibilidad de influir en la toma de decisiones gubernamentales. Ahora, todo esto tiene una premisa, se va a estimular y a impulsar una participación ciudadana, voluntaria, ilustrada, intensa, masiva, en los procesos de toma de decisiones y en las actividades gubernamentales. Nótese el elemento voluntario. Cada uno participa y no recibe nada a cambio, es otra la motivación. Cuando se examinan las motivaciones de los ciudadanos, se puede ver cómo se puede lograr eso. Entonces, el modelo es eso. Esto es el modelo que estamos presentando. Hay un grave y creciente deterioro de la democracia, causado porque esto es muy complejo y cada vez va a ser más complejo. El poder está demasiado concentrado porque se concentra por la vía de que en la economía y en la sociedad se concentró el poder político y ese se traslada por la vía de apoyo electoral y de contratos gubernamentales y demás al poder político. Y entonces tenemos un fuerte crecimiento de la concentración del poder y una arquitectura decisional muy rudimentaria prácticamente del siglo
XIX, que no es capaz para atender los problemas tan complejos, como se ven en los casos del COVID, era un ejemplo tremendo, pero también se ven casos como el régimen de pensiones, se ven casos como, como el presupuesto gubernamental, como el combate contra la pobreza, como el combate contra el crimen organizado, en fin, muchísimos en que tenemos fracasos tremendos. Y tenemos unos sistemas de incentivos perversos con gobernantes que lo que quieren es poder, con funcionarios que lo que quieren es estabilidad sin ninguna exigencia y por lo tanto dan un resultado mediocre y con ciudadanos apáticos. Para todo eso, entonces tenemos varias herramientas, unas para enfrentar el crecimiento de la complejidad de la sociedad, otras para enfrentar el crecimiento de la concentración de poder, otras para desarrollar una arquitectura muy sofisticada en todas las instituciones públicas y hecho al nivel de cada una y en los diversos niveles nacional, regional y local, y finalmente un cambio fuerte en la estructura motivacional para gobernantes, funcionarios y ciudadanos. Todo eso en conjunto tenemos cambios, requisitos de idoneidad, manejo del poder y manejo estructural amparado en una participación ciudadana muy notable en la acción gubernamental. Este modelo cambia fundamentalmente la democracia, la profundiza y en lugar de que el Estado y la democracia, digamos, que el Estado es el que gobierna, rige a la democracia, en este proceso, la democracia, en que el Estado rige a la sociedad, gobierna a la sociedad, en este caso es la sociedad la que penetra en el Estado, se mete en el Estado y lo controla. Entonces, tenemos un sistema esto requiere por lo menos una generación o más, va a requerir mucho tiempo, va a requerir muchas reformas, es, no es fácil de establecer, y estas son ideas básicas, preliminares. El diagnóstico creo que ayuda a encontrar los factores importantes y las recomendaciones creo que también son útiles, pero esto es para partir de un punto de debate. Sentémonos a discutir, uno, ¿por qué se está deteriorando tanto la democracia? En que entendamos los factores, el libro propone 4 muy importantes. Y segundo, ¿qué podemos hacer desde ahora? Y aquí tenemos un diagnóstico y una serie de propuestas. Y la primera propuesta para empezar a activarla es crear una dimensión de educación cívica que no existe ni remotamente en ninguna parte y que va a representar como un 10% del currículo de educación primaria y secundaria con el fin de producir estudiantes graduados de secundaria que puedan ejercer una ciudadanía responsable, calificada y activa. Porque sin eso, los demás reformas no servirían para nada. Sin este tipo de participación, o sea, que la sociedad penetre el Estado y lo dirija, que la sociedad es la que lo penetra y lo dirige. Dirige todas las actividades que están orientadas al bienestar colectivo de la ciudadanía. Bien, esa es la propuesta, es para debatir, no es una respuesta final, es simplemente un punto de partida para ese debate que creo que hay que empezarlo a hacer porque el tiempo corre. Muchas gracias. Muy bien, don Julio, muchísimas gracias por su intervención, por esa brillante exposición que nos ha hecho el día de hoy. Las puertas de Convergencia Global siempre están abiertas y se le doy un espacio para que se pueda despedir de nuestro público, de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, don Otto. Creo que enfrentamos tiempos de una complejidad enorme en nuestras sociedades y estamos usando herramientas muy rudimentarias para gobernarnos. Las nuevas herramientas van a requerir una ciudadanía mucho más activa. En lugar de usted ir a votar cada 4 años y gastarse unas pocas horas cada 4 años en influir en la toma de decisiones gubernamentales y en participar en ellas, esta propuesta le dice que usted debe por lo menos dedicar medio día a la semana para ello. Medio día de su tiempo para ser un ciudadano responsable.
No, este modelo no piensa que todo lo van a hacer, pero sí piensa que va a haber un porcentaje alto de ciudadanos que, estando calificados y teniendo oportunidad para participar en la toma de decisiones, para influir en ella y para ser parte de la acción gubernamental en forma voluntaria, van a estar dispuestos a dedicar una parte de su tiempo, al menos algo como medio día por semana, para hacerlo. Esa es la premisa que tengo y les invito al libro. El libro lo pueden encontrar en amazon.com o también pueden buscar artículos y videos míos sobre el libro y demás en YouTube con el nombre del nuevo orden, el maldito nuevo orden mundial. Pueden encontrar varias publicaciones que he puesto allí. Y les invito entonces realmente a comprometerse de lleno con el futuro de la democracia de su país, porque como vamos, no lograremos evitar o la autocracia tecnológica o la autocracia populista, y ninguna de ellas nos va a producir el bienestar colectivo que queremos. Muchas gracias. Ha sido un honor para nosotros poder tenerlo en nuestro programa, y a todas las personas, gracias por seguirnos en las redes sociales. Les esperamos la próxima semana con una entrega más de Convergencia Global, compartiendo el conocimiento. Así es que la pasen muy bien.